Teófanes el Recluso, siguiendo en las indagaciones a través de estas cartas que él escribió, va a continuar en la carta 22 el tema de la restauración salvífica del hombre caído. No hay una restauración salvífica. Y esta restauración salvífica, en efecto, es obra de la gracia. Y esta obra de la gracia tiene también un referente concreto, que es Jesús. Dice Teófanes, Jesús es para nosotros la fuente de vida verdaderamente humana. ¿Por qué? Porque Él reveló en su humanidad cómo debe ser el hombre. Y todos los creyentes, al recibir precisamente el nuevo nacimiento, reciben una semilla de vida semejante a la de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Se pregunta Teófanes. ¿Qué sucede exactamente en nosotros por acción de la gracia? No digamos, ¿qué es realmente lo que sucede? Dice Teófanes. Primero, lo que sucede es una acción. ¿No? En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Una acción. La gracia es la acción unitaria de Dios, que como bien sabemos es adorado en la Trinidad. La gracia, entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos o nos referimos a la gracia, estamos hablando precisamente de esta acción restauradora. Es esta gracia, acción restauradora, que en efecto involucra la acción unitaria de Dios. Es decir, finalmente es una acción restauradora trinitaria. Aquí es, digamos, en un primer momento, la acción de la gracia, que la realiza justamente, la adorable Trinidad en comunicación con nuestro espíritu. De tal manera que la gracia, en pocas palabras, es la acción del Dios uno y trino. Dice, de tal forma que en la gracia entran en comunión tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Y dice, y vemos pues que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viven en nosotros mediante la fe, mediante la esperanza y también mediante la caridad. ¿No? Dice, cuando esta comunión se realiza, por ejemplo, entonces, en este caso, Dios Espíritu Santo es el que realiza o lleva a cabo en nosotros la preparación de esta morada en la cual habita tanto el Padre, el Hijo y Él mismo. Dice, y esta es una acción también secreta. Y lo que hace la acción de gracia es ponernos precisamente en movimiento para esta comunión. ¿Qué es lo primero que se restablece, con la gracia como acción restauradora trinitaria del hombre caído, o que se efectúa en el hombre caído? Pues una de las primeras cosas que en efecto se realizan es el volver de nuevo al restablecimiento de nuestra propia condición. Entonces, esta acción restauradora, obra del Dios uno y trino, restablece o nos restablece en nuestra verdadera condición. ¿Y cuál es la verdadera condición que nos define? La absoluta dependencia de Dios. Esta es, digamos, como la restauración profunda de Él. Volver a la absoluta dependencia de Dios como lo que es Padre nuestro. Este es, digamos, como la gran restauración que se lleva a cabo. Entonces, literalmente lo que hace Dios es tomarnos, Somos tomados por el amor, rodeados de salvación. Y aquí es cuando entra, en efecto, el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio anuncia que esta acción restauradora trinitaria es justo la obra del amor. Es decir, es la obra que Dios realiza por nosotros, para nosotros y también con nosotros. Precisamente como lo ha hecho el propio Jesús, Esta es la obra del amor.
Y por lo tanto, el Evangelio anuncia que por muy caídos que estemos, finalmente no estamos perdidos. De tal forma que esta obra del amor, en efecto, involucra la salvación. Salvación de uno mismo y salvación también de los instigadores del pecado. Vamos a decirlo así, salvación también con respecto a esas fuerzas de las tinieblas que nosotros por cuenta propia no podemos ni vencer y quizá tampoco detectar. Entonces dice, ahí es cuando vemos nosotros que involucra, ¿no?, la perspectiva creyente. Dice, el Hijo de Dios al encarnarse ha muerto en la cruz para purificar nuestros pecados, para restaurar nuestra condición. Dice, créelo, créelo, eso es lo único que se te pide, créelo y obtendrás el perdón de los pecados y encontrarás la misericordia divina. Este es, digamos, como el anuncio. Ese es literalmente en este sentido, el Evangelio. Dice así, nuestro espíritu, cuando realmente recibe esta noticia, se abraza, ¿no?, a la salvación. E incluso está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ser partícipe de esta promesa, ¿no?, de este, vamos a decirlo así, regalo. Entonces, lo que se trata es que la obra del amor, esta acción restauradora trinitaria, que es obra, digamos, es la gracia misma, conduce finalmente a la comunión con Dios. Conduce a la comunión con Dios. Y esta, a su vez, ¿no?, comunión, en este sentido, también involucra de una manera muy particular nuestra respectiva respuesta. Por así decirlo, Él hace lo que le toca. Y nosotros, ante esta acción primigenia, es decir, ante esta iniciativa divina, el hombre está llamado a responder. Y para responder, tiene que asumirse en su condición fundamental de criatura, libre. Es una respuesta enteramente libre. De tal forma que la comunión con Dios es una iniciativa divina. No es algo que el hombre consigue o que busca o que pretende alcanzar. Es una iniciativa en ese sentido también divina. Dice, aquí vemos cómo en efecto Dios ciertamente nos va a motivar, nos motiva para poder, digamos, ingresar a esta comunión. ¿Cómo nos motiva? A través de los sacramentos. Es la manera en la cual nosotros nos fortalecemos en la libertad. Y eso es algo muy importante, ¿no? Los sacramentos, ya una vez lo habíamos comentado, es aquellos medios importantes que nos ayudan a liberarnos de nuestras propias limitaciones, ¿no?, humanamente, en este sentido, hablando, ¿no? Y esta libertad que se ejercita a través de los sacramentos nos muestra justamente a lo que hemos sido llamados. De tal manera que este llamamiento, en efecto, espera una respuesta por parte nuestra. ¿Dónde se va a dar o a partir de dónde se va a dar esta respuesta? A partir de la voluntad. Dice, es como si Dios nos preguntara, ¿quieres salir de la desgracia? Esto es lo que tienes que hacer. Y este momento es el más importante. Dice, si alguien acepta la indicación, ¿no?, si alguien acepta, en pocas palabras, la vida sacramental, abre la puerta a las acciones ulteriores de la gracia, que después justamente lo irán, en este sentido, guiando. Si no las acepta, bloquea esas acciones ulteriores de la gracia. Entonces, por decirlo, la comunión con Dios, dijimos, en un primer momento es una iniciativa divina. Es el propio Dios quien la realiza. Pero en un segundo momento, esta comunión con Dios requiere reconocimiento. Y este reconocimiento es justamente la fe. Y este reconocimiento nos va finalmente a conducir a una aceptación. Pero esta aceptación
es una aceptación voluntaria. No es obligada. No es en este sentido algo obligado. Por eso dice Teófanes, Dios no impone la salvación a nadie, sino que la propone. Entonces, por decirlo así, es una propuesta, no es una imposición. Y solo salva solo salva a quien elige precisamente esta salvación. Dice, si no fuera necesaria nuestra voluntad, Dios salvaría a todos en un instante, ¿no? Pero lo haría justamente de manera arbitraria. Dice, el problema es que nuestra voluntad no siempre actúa de manera ordenada. Y es como, digamos, padece también esta condición de caída que expone a todo hombre, pues también la voluntad corre el peligro de quererse encerrar en sí misma. Y por ello, la manera en la cual la voluntad o esta aceptación voluntaria se realiza, es decir, la manera en la cual la voluntad se libera de sí misma, es a través de los sacramentos. Los sacramentos que en efecto nos invitan a aceptar lo que no quiero, lo que no comprendo, es más, lo que de cierta manera no quiero aceptar. Es un ejercicio de libertad. Entonces, hay que hacer que esta aceptación voluntaria también se ejecute por medio de un ejercicio de libertad. Y este ejercicio de libertad no es otro más que la vida sacramental. Porque ciertamente es probable que yo quisiera que las cosas fueran de otra manera. Y queda algo fundamental, la disposición a hacer todo lo que haga falta. Ese es el cuarto apartado, disposición. Queda ahora justamente la disposición a hacer todo lo que haga falta. Ese es deseo de salvación. El deseo de la salvación. Entonces, si lo vemos, ¿no? La gracia no es una magia que obraría en automático ni un mero invento, sino es una realidad concreta en tanto acción restauradora del Dios uno y trino, cuya obra de amor conduce a la comunión con Dios, tomando en serio nuestra propia realidad, comenzando por la iniciativa divina, el reconocimiento por parte nuestra a través de la fe, la aceptación voluntaria y finalmente acudiendo a la disposición. Entonces, ¿quién se salvará? Claro, ¿quién se salvará? El que recorra esto. Los cuantos se salvarán. Claro. Ese es el único camino de salvación. Esto, de hecho, quien recorre este camino, lo que vive es la vida que asume es la vida de salvación. Digamos, es como el recorrido. Y aquí dice Teófanes, esta disposición o deseo de salvación significa un celo insaciable por lo que agrada a Dios y por el cumplimiento diligente de su voluntad. Entonces, la gracia se nos da, la podemos aceptar, pero esta gracia también requiere disposición de nuestra parte para continuar en adelante, cooperando con ella y no obstaculizándola, no en este sentido negándola. Hay que volverse entonces también colaborador de esta salvación que Dios mismo nos ha otorgado. Entonces dice, en este sentido, cuando hablamos del celo de salvación, tenemos que hablar de un celo real, vivo, concreto, ¿no? Ardiente, incansable. Y que es el signo de que nuestro espíritu sí está literalmente tocado por la gracia. Porque se afana, se esfuerza en la obra del amor, es decir, en la comunión con Dios. Dice aquí lo que vemos es que cuando nosotros tenemos este celo, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, no solo se trata, en principio, de que la acción restauradora obre u opere por sí misma,
sino que también involucra nuestra propia aportación. ¿Y qué es el celo espiritual? Agradar, ¿no?, exclusivamente a Dios en todo. Digamos, sería como el rasgo primario, agradar exclusivamente a Dios en todo. De tal forma que entonces todo nuestro ser se concentra en eso. Ese es su objetivo, esa es su disposición, su deseo de salvación. Es decir, cumplir la voluntad de Dios. De tal manera que entonces la vida sacramental me lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios en todo. Ese es el celo. Y este celo es promovido por la aceptación de la gracia. Es decir, es la manera en la que el Espíritu Santo nos conduce. Es la manera en la que precisamente el Espíritu Santo nos va llevando. De tal forma que de esta manera, en efecto, nosotros podemos y debemos buscar ante todo lo que es agradable a Dios. Digamos, sería como el cometido. Dice, pero aquí no debemos nosotros confundir el celo con una mera disposición anímica. Y esto es algo fundamental. Hay personas que, por ejemplo, ¿no?, tienen una conversión o han tenido una cierta experiencia de la presencia de Jesús y se sienten muy motivadas a hacer grandes cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, se van como enfriando. Y entonces no era un celo, sino una mera disposición anímica. Como cuando alguien suele ir a un retiro, o a lo mejor en una misa, se sintió tocado por Dios y tiene muchas ganas de hacer cosas. Eso no es celo, eso es una disposición anímica, o sea, una cierta motivación, pero que solo se va a reducir justamente, ¿no?, al ámbito temporal. La diferencia es que el celo es algo permanente, no es algo esporádico. En pocas palabras, el celo no solo tiene que ver con la dimensión afectiva o emocional de la persona, sino con el compromiso total que asume en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Es un don o una virtud? El celo empieza como un don y se ejercita como una virtud. Siguiendo, digamos, en esta línea, ¿no?, que hemos comentado en este caso de la gracia. Dice, aquí, por ejemplo, debemos reconocer cómo, en este caso, no debemos confundir entonces, dijimos, ¿no?, esta disposición anímica con el verdadero celo. Porque la desgracia aparece cuando las disposiciones anímicas acaparan toda nuestra atención y acaban por apagar o por lo menos enfriar el celo espiritual. Dice, por ejemplo, dése cuenta en algo. El celo espiritual no va contra la disposición anímica, contra la motivación, sino que lo limita y ordena, orientándolo, para que no se desgaste en celos vanos. Que en efecto, una cosa es tener una motivación, sentirme motivado, pero después al toparme con las dificultades, con las contrariedades que exige la misión, entra el desánimo. Esa es la diferencia con el celo. Entonces lo importante es que el verdadero celo ordene a su vez, o mejor dicho, reordene a su vez todas las otras dimensiones que conforman mi propia vida humana. De hecho, dice Teófanes, este celo es ese fuego que Dios vino a prender en la tierra y que una vez caído en la tierra de nuestra naturaleza, consume en ella todo lo malo y refunde y purifica todo lo bueno. Este celo, ¿no?, como fuego, es un fuego constante que nos lleva, dijimos, por un lado, a agradar a Dios y que se transforma en ardor. Que es justamente lo que manifiesta Jesús, ¿no?, cuando expulsa a los mercaderes en el atrio del templo. El celo por tu casa me devora. Es decir, Jesús nos muestra que el hombre debe vivir con ardor.
un ardor en cumplir la voluntad de Dios en todo. Incluso podemos decir, y es a lo que va a insistir Teófanes más adelante, cueste lo que cueste. Es la vida, ¿cómo se manifiesta el ardor en el corazón? Por ejemplo, una es enfatizando mucho la bondad que vemos y promoviéndola, y otra es reaccionando incluso con firmeza ante las injusticias, ante todo lo que desagrade justamente a Dios. Entonces se dan movimientos, por ejemplo, ese ardor en reaccionar ante una injusticia, en oponerse ante una injusticia. ¿Eso no es celo? No, sí. Lo que pasa es que el celo, ¿no? Dijimos, ya más inflamado se transforma en ardor, ¿no? Hasta que uno literalmente se consume, ¿no? Literalmente se consume ya en este ardor. Pero todo esto necesita un amor intenso de Cristo. ¿Sí? Si no hay un amor intenso de Cristo... No, por eso dijimos, no, la disposición y el deseo de salvación. Vamos, la aceptación total de Cristo en la vida, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que el punto central es un amor intenso a Cristo. Sí, y que de hecho, claro, cada vez iría con mayor intensidad en base a la comunión con Dios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo Santa Catalina de Siena, después tenía muchos problemas porque su aliento ya era incluso quemante, ardiente. Lo ponían y les quemaba la mano. Y ella decía, tengo sed, y cuando le querían dar sed, antes de que la pudiera tomar, la evaporaba. O sea, aquí ya incluso había adquirido, ¿no?, una dimensión netamente física, porque no está separado. O sea, la gracia no atenta contra la naturaleza, ¿no? Digamos, la va en este sentido planificando. Así pues, ¿no?, al tener esta recta orientación, dice que esto nos conduce, en último término, a un renacimiento. Este es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Todo lo viejo es consumido. Y aquello que no fue tocado es purificado e incluso fortalecido. Es decir, santificado. Entonces, este ardor es lo que quema lo viejo y purifica lo útil. También dice más mejor. Por mencionar lo que ha dicho Teófanes, purifica entonces lo útil, ¿no? Cuando esto sucede, literalmente uno se ha consumido de amor. Y eso es la obra de la gracia. Esa es la acción restauradora trinitaria. Que también nosotros nos consumamos en el amor. Que también nos consumamos por el amor. Que nos ofrezcamos como víctimas plenas para el amor, ¿no? Por así decirlo. Es la invitación que nos hace el Espíritu a arrojarnos plenamente a ese horno ardiente que es el amor de Dios, ¿no? En este sentido, ser consumido. Dice, aquí por el contrario, nos podemos ver tentados a dirigirnos a lo que es hostil hacia Dios, es decir, a lo que este mundo nos propone. Y entonces ya nosotros podemos ir enfriando este celo que el buen Espíritu nos va proponiendo. Dice, si esto no se da, si este ardor no nos consume, ¿no?, quemando lo viejo que hay en nosotros, es decir, el pecado, ¿no?, y purificando lo útil, ¿no?, nuestra imagen y semejanza como seres no solo caídos, sino creados sobre todo para la redención. Si esto no sucede, no podemos experimentar la gran novedad que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Esta es, en pocas palabras, la vida nueva, el nacimiento. Esta sería precisamente la vida nueva. Pero dice Teófanes, pero tengamos cuidado. No creamos, otra vez, que esto es algo que Dios hace por imposición. Nosotros debemos de responder a ello. Porque dice algo, a mí me parece muy serio Teófanes, dice, porque no es ajeno a nuestro corazón el engaño de querer ser buenos, pero rehusar el trabajo y la constancia que ello requiere.
Dicho de otra manera, tengo el deseo de ser bueno, pero no quiero esforzarme en lograrlo. Y aquí vemos que en efecto lo que falla es la voluntad. Me niego o me cierro a esta, oferta que se me ha hecho. Esto es muy importante para darnos cuenta que en efecto la vida nueva también involucra esfuerzo y constancia. Tanto esfuerzo como constancia. Que es, sabemos, ¿no?, lo que Teófanes el recluso entiende por diligencia. Dice, entonces, no nos engañemos, porque se nos ha dado todo para hacerlo. Y entonces, el paso fundamental es querer. No suponer que todo esto va a ser meramente, como dijimos, ¿no?, en automático, sino que involucra nuestra colaboración, ¿no? Que nos involucremos de lleno en el esfuerzo que también realiza la gracia en nosotros al vencer todas y cada una de nuestras resistencias. Entonces dice, ser buenos requiere esfuerzo. Ser santos, mucho más. No es algo que se va a dar, por así decirlo, de una manera simple. Y dice Teófanes, cuando este celo duerme, cuando este celo está como apagado, es inútil hablar de cosas espirituales. No tiene sentido. Porque entonces estas cosas espirituales no son ni recibidas ni captadas, sino por el contrario, más bien serán vistas como hostiles, ¿no?, como agresivas e incluso como repulsivas. Mera teoría, ¿verdad? Sí. Una palabrería que no me dice absolutamente nada. Pero pueden hablar como de vida doctrinal o algo. Sí, pero lo que dice no toca. No toca, ok. No toca, ¿no? O sea, literalmente no toca el fondo de las cosas. Por eso, Teófanes nos hace una pregunta. ¿Qué piensa usted de su propio bautismo? ¿Por qué esta gracia nos fue dada tal cual con el bautismo? Dice, ¿qué piensa usted de su propio bautismo? ¿Lo considera un simple rito o le dio realmente algo? Dice, porque el bautismo nos da algo que ninguna otra cosa en el mundo puede darnos. ¿Qué? La unión, la unión y amalgama de la gracia divina con nuestra naturaleza. Es algo que ninguna otra cosa en el mundo nos puede dar. Dice, incluso dése cuenta, exteriormente no ha pasado nada, ¿no? Pasó el bautismo y no vimos ninguna transformación espectacular. Es más, un bautizado de un no bautizado, ¿no?, en primer término, podríamos decir que no se diferencian radicalmente. Dice, no obstante, la distancia que los separa es inmensa. ¿Por qué? Porque el bautismo nos une a lo sobrenatural. Y aquí aparece, en efecto, el rasgo más radical de la vida cristiana. Esta vida nueva, que es de esfuerzo y de constancia, hace que el cristiano no sea un ser simple, como nosotros ya lo vimos al inicio, ¿se acuerdan? ¿No? Lo corporal, lo anímico e incluso lo espiritual. No, en el bautismo, esta vida nueva añade lo sobrenatural. Comparten la divinidad. Exactamente. Dona la divinidad. Y en este sentido lo que vemos, dice, es que recibimos el bautismo por lo regular en la infancia, aunque no somos conscientes de lo que sucede en nosotros. La gracia se une a nosotros, comienza a actuar en nosotros, ¿no?, por la sola bondad divina y por la fe de nuestros padrinos y padres. Pero al ir creciendo en edad, ver las cosas que hay buenas en nosotros, con frecuencia pensamos que eso es obra nuestra.
cuando lo cierto es que todo lo bueno que hay en nosotros no es más que gracias a la gracia divina. Entonces, aquí hay, digamos, también como un proceso de maduración. Este proceso de maduración requiere ante todo también una seria educación. Esta educación cristiana nos lleva a entender que la gracia actúa en nosotros secretamente, en silencio, porque es Dios mismo. Así actúa Dios, en lo secreto, en silencio, como pasando desapercibido, ¿no? Como incluso nosotros podemos darnos cuenta que en la creación no se manifiesta de una manera inmediata ni palpable. Pareciera que hace lugar, ¿no? Que hace lugar. Como el vientre materno que acoge a un ser y hace espacio, hace lugar. Como si ella desapareciera, o como cuando ponemos la mano de esta manera para colocar algo. Como que se hiciera atrás, ¿no? Como que pareciera que retrocede para que, se muestre la criatura. Y no obstante, la obra de la gracia es en este sentido concreta. Dice, y por ello involucra una acción permanente de respuesta, de la acción vivificadora. Entonces, esta vida sobrenatural involucra que nosotros también nos demos cuenta de la realidad profunda que nos ha sido dada, de lo que Dios mismo nos ha compartido, su vida. Vamos a decirlo así en estos términos, su esencia. A la gran, vamos a decirlo así, ¿no? A la gran altura a la que nos ha colocado, precisamente a través de su acción restauradora. Que como dijimos, conduce al celo y por lo tanto a ingresar de lleno al ámbito sobrenatural. Y aquí Teófanes nos da un consejo y dice, y no tiene que desanimarse uno por su condición humana. Nada de pensar que no, eso no es para mí, eso es imposible, lo veo muy alto. Dice, no, lo único que tiene que hacer cada quien es esforzarse según su propia condición. A veces cortar esto, otras veces reforzar aquello. Eso es lo que se requiere. En pocas palabras, una verdadera dedicación a la vida sobrenatural. Si aquí nosotros vimos que en efecto se requiere esfuerzo, ¿no? Ahora en lo sobrenatural se requiere una completa dedicación. Estar dedicado de lleno a esta vida sobrenatural que se nos ha compartido, que ahora infunde, ¿no?, lo más profundo en cada uno de nosotros. Y para ello, ¿qué hay que tener? Básicamente, atención. Ok, si en mi vida ordinaria me doy cuenta de aspectos que no van, que no agradan a Dios, hay que cortarlos. Si me doy cuenta de aspectos que sí agradan, hay que reforzarlos. Y esto involucra una vigilancia permanente. Y es la invitación que el Señor nos dio. Oren y velen. Oración y vigilancia, ¿no? Velación. Esa es la dedicación. La dedicación se da a través, primero, de la oración, que es la más importante, y dos, a través de la vigilancia, porque la oración nos hace lúcidos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y se siente, esto no le agrada a Dios, esto sí le agradó, uno lo empieza a experimentar. Uno va teniendo, por así decirlo, más claridad, aunque no total, pero uno va avanzando. A veces tengo que cortar esto, tengo que reforzar aquello, un poco lo que hacemos cuando queremos remodelar algo, ¿no? Hay que hacer modificaciones, se quita esto, se pone esto, se refuerza aquello, ¿no? E incluso se tira lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, el ser cristiano no es un ser simple, sino un ser compuesto. Es un ser compuesto de naturaleza y gracia. Ese es básicamente el cristiano. Dice, incluso en el cristiano, esta acción secreta de la gracia no siempre permanece oculta, ni siempre pasa desapercibida. Piensen en lo mismo que nos dijo Jesús. Nadie enciende una lámpara para ponerla abajo de la mesa. Dice, ¿por qué?
Porque cuando verdaderamente la gracia inunda a esta persona sobrenatural con esta dedicación, se despliega ya no solo de manera secreta, sino también incluso de manera explícita, porque transfigura toda nuestra naturaleza. Dice, en el bautismo, ¿no?, ingresa. Y en la manera en la que nosotros vamos respondiendo, también va en este sentido resplandeciendo. Entonces, si lo ven, la acción es contraria a lo que ocurre en nuestra condición natural. Por naturaleza, por decirlo de alguna manera, nosotros crecemos de afuera hacia adentro, ¿no? El mundo actúa desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, los objetos nos impresionan, recibimos impresiones, ¿no? La amistad que podemos nosotros establecer con una persona va de lo exterior a lo interior. La obra de Dios es justamente distinta. Va de lo interior hasta lo exterior. Y lo va haciendo poco a poco. Literalmente podemos decir que lo que hace el Señor es, a través de lo sobrenatural, dijimos que implica, necesita dedicación, es decir, oración y vigilancia, hace emerger el nuevo ser. Lo que realmente nosotros estamos llamados a ser, hijos suyos. Y lo irá haciendo en este sentido, dijimos, de manera gradual. De tal forma que dice Teófanes el Recluso, cuando esta gracia ya empieza a emerger, entonces la persona se vuelve agraciada. Fíjense, y esto es como muy importante. Esto nos va a llevar a que la persona se vuelve agraciada. ¿Qué significa agraciada? Grata a Dios. Ahora entendemos el significado profundo de la palabra desgraciada. La palabra desgraciada significa desagraciada. Un desgraciado no es necesariamente alguien moralmente reprochable. Simple y sencillamente, una persona desgraciada, es decir, una persona desagraciada, es la que no resulta grata a Dios. Esa es una persona desgraciada. Eso es vivir en desgracia. Y esto no tiene que ver nada con la riqueza o la pobreza, Tiene que ver con nuestra interioridad. Es decir, con la obra que hemos permitido o no que Dios realice en cada uno de nosotros. También empieza a ser grata a Dios porque él empieza a dar cuenta de cómo Dios está actuando en toda su vida. De todos los acontecimientos, la presencia de Dios. Por eso tiene que agradecer siempre porque ve la mano de Dios de una manera milagrosa. Y eso es lo que llama a ser grata a Dios. Sí, claro. Y perdón, mi pregunta, que no estaba aquí, pero sí está aquí la obra del amor. Cuando dice la pregunta que no estaba allá, pero está al inicio. La obra del amor, necesitas mucho amor para poder llegar a eso. Claro, sí, eso es lo que veíamos, ¿no? Ese es el triunfo que se nos quiere a nosotros compartir. Dice, así pues vemos que este obrar secreto de Dios que comienza con el bautismo, ¿no?, comienza a realizar su obra, con la esperanza de que cuando lleguemos a la edad adulta, nosotros por cuenta propia, es decir, por libre decisión, es decir, por una elección voluntariamente libre, comencemos a hacer con celo todo aquello que depende de nuestro esfuerzo. ¿Y qué depende? Porque podríamos pensar que entonces ahora nosotros tenemos que hacer cosas. No, lo que depende ya de nosotros como adultos son tres cosas: conservar, mejorar y acrecentar. Eso es lo que produce la dedicación. Ya un alma agraciada, entonces, en este sentido, ha logrado conservar, mejorar y acrecentar la gracia. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se conserva la fe? Es decir, ¿qué ocurre ya en el alma agraciada? La gracia se conserva con fe. ¿Cómo se mejora? Con esperanza.
¿Cómo se acrecienta? Con caridad. Por eso les decía que el Señor nos lo ha dado absolutamente todo. No tenemos que poner nada. Lo único que tenemos es mantenernos, ¿no?, con fidelidad a todo lo que Él ha realizado. Entonces la gracia se conserva con fe. La gracia, en este sentido que ya hemos desplegado, ¿no?, se mejora con esperanza, porque esperamos todavía algo mejor. Y la gracia se acrecienta a través de la caridad. Cuando las tres van juntas, entonces esa alma es verdaderamente grata a Dios. Porque puede ser que alguien logre conservar la gracia con fe, incluso quizá medio mejorarla con esperanza, pero no la hace acrecentar sin caridad. Y es también un poco lo que decía el apóstol Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta. O sea, está muerta porque no está verdaderamente, ¿qué?, agraciada. Es decir, no está manifestando realmente la vida nueva que se le ha dado. Y al revés, una persona puede querer acrecentar la gracia con caridad, pero sin fe y esperanza, y deriva en el mero humanitarismo, ¿no? Se transforma, vamos a decirlo así, en un filántropo, pero no en un verdadero teóforo. Y aquí hay que, digamos, como precisar nada más las etimologías. Un filántropo sabemos que es aquel que tiene amor por los hombres, pero nada más. En cambio, el teóforo es literalmente el portador de Dios. Aquel que ha desplazado, por así decirlo, las limitaciones que impone la humana naturaleza, ¿no? Dice, si esto no sucede, si nosotros no vamos en esta línea, lo que ocurre entonces es que se olvida todo lo bueno, lo santo y lo espiritual, e incluso nos convertiremos en enemigos de esas cosas. Que ahora nos volvamos, ¿no?, literalmente enemigos de este camino. Incluso dice, habrá personas que van como a adoptar un perfil no definido, ni espirituales ni mundanos, ni cristianos ni paganos, dice Teófanes, ni carne ni pescado. Y si eso es lo que sentenció el Señor en el Apocalipsis a uno de los ángeles de las iglesias: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. O sea, ¿qué se dice con esto? Hay que ser caliente, ardiente para con Dios y para con todo lo divino, y frío en relación con lo mundano. Esto es el punto. Aquí es, digamos, se establecería como este criterio para la dinámica de la gracia. Dice, así podemos ver que en efecto la gracia lleva a cabo una reformación total de la naturaleza humana. Esta gracia, la fe, la esperanza, la caridad, a estas alturas, lo que realiza es la reformación total de la naturaleza humana. Esta reformación total de la naturaleza humana es lo que se llama santidad. Es el sí al sí de Dios. Es este sí al sí de Dios. Dice, esta santidad, dice Teófanes, va a provocar que se forme un nuevo centro. Y este es, digamos, como la esencia de la santidad. La gracia produce en el hombre un nuevo centro. Algo se convierte en central. Y todo gira y todo conduce a ese nuevo centro. ¿Cuál es este centro? ¿Cuál es el centro mismo de la Trinidad, de la santidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el nuevo centro que se forma en la persona.
Y este centro, a su vez, produce una concentración de todo hacia Él, ¿no? Que es también lo que había dicho el Señor. Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Se vuelve, digamos, el centro. Ese es el renacimiento interior. Este renacimiento interior significa que ahora Dios es lo único central en nuestra vida. Esa es la base fundamental de la santidad. Por eso hemos dicho hasta el cansancio que no importa que los santos hagan o no milagros, sino que Él mismo es el milagro. Él es justamente el gran milagro, ¿no? Lo demás, como decía Santa Faustina, son adornos. Así pues, si aquí vimos que en la gracia, ¿no?, la obra de la gracia convierte al alma agraciada con dedicación, la santidad, por su parte, exige resolución, que es, digamos, como la cooperación de lo divino y lo humano. ¿Qué significa la resolución? La resolución significa que, en efecto, hay una entrega libre y voluntaria. Esa es la resolución. Dice, por ejemplo, si todo dependiera de Dios, en un instante todos nos convertiríamos en santos. Con un simple gesto nos cambiaría a todos de golpe. Pero en lugar de eso, rige la siguiente ley, es decir, la resolución. Literalmente dice que el hombre mismo debe querer y reafirmarse en ello. Y entonces la gracia nunca lo abandonará, con tal de que él permanezca fiel a ella. ¿Qué es entonces ya la resolución? Por un lado, fidelidad plena. Y por otro lado, confirmación voluntaria. Eso ya sería justamente en el nivel de la resolución. Por eso dice San Teófanes, esta resolución se traduce pues en una perfecta negación de sí. ¿Qué es lo que nos enseñó Pavel Florensky? Primero él, después tú, al último yo. Yo no sé si lo notan, pero Florensky ha estado presente de una o de otra manera en todas las clases que hemos dado. En todas. En todas, ¿eh? No hay una en la que no esté como dirigiendo, ¿no? Como, digamos, acompañando. Entonces ya esta línea de fidelidad conduce a la perfección. La perfección es la perfecta negación de sí. Es decir, la total crucifixión de uno mismo, de mi condición caída, de mi pecado. Y por lo tanto, aceptación total de la gloria, de la resurrección. Dice, por ello, proponemos 5 cosas, dice Teófanes. Primera, que nos hagamos conscientes del don que hemos recibido y que de una manera simple llamamos gracia. 2, que realmente comprendamos tanto su significado como sus consecuencias. 3, que deseemos ardientemente hacer nuestra esta gracia ya dada. 4, que nos decidamos activamente a alcanzarlo. Y 5, que pongamos por obra esta resolución. Porque el mero impulso no es suficiente. Dice, por ejemplo, quizá todo el mundo desea sin duda el paraíso, pero no siempre tiene las suficientes ganas como para esforzarse para alcanzarlo. Es decir, la pereza nos puede fastidiar.
Dice, por eso no basta únicamente con desear, sino que se requiere la firme resolución de alcanzar con seguridad lo deseado y de empezar ya desde este preciso momento a esforzarse por alcanzarlo. O sea, hay que elevar los deseos hasta la realización, al grado de que el alma se diga, voy a conseguir esa cosa o a realizar tal acción, cueste lo que cueste. Ya estamos entonces en la perfección, ¿no? La perfecta negación de sí. Por ello, en esta perfecta negación de sí, tenemos que entender la diferencia que puede darse en un actuar, ¿no? Que serían, vamos a decirlo así, estos actos preparatorios y la verdadera consumación que llega con la acción, es decir, la entrega. La acción ya como una total entrega. Nuestro actuar ordinario, ¿no? Quitar esto, cortar aquello, como actos, pequeños actos preparatorios. La total entrega al Padre que está en los cielos. Sería de la oración a la acción. A la ya comunión. Pasar, en pocas palabras, de la tierra al cielo. Y quedarse eternamente ahí, a la derecha del Padre, con quien nos ha salvado y al que sea dada toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.